tal? Buenos días. Hoy iniciamos nuestra segunda, lección del área de comunicación y en este sentido cabría recordar un poquito lo que hablamos la sesión anterior, que terminamos de revisar los géneros literarios, ¿no? A partir de hoy comenzaremos con la literatura, hablaremos de la historia de la literatura, desde los tiempos antiguos, desde la antigua Grecia, el origen de la literatura occidental, hasta lo que es la literatura renacentista. En este sentido, pues lo aprendido en las dos sesiones anteriores, en las cuales lo que hicimos fue revisar los géneros literarios, bueno, pues ahora pondremos en marcha de alguna manera esos conocimientos adquiridos previamente. El objetivo es que nosotros, mediante el conocimiento de los diferentes momentos de la literatura, desde la literatura antigua hasta épocas recientes, pues entendamos de alguna manera cuál es su contexto, ubicarlas, saber que todas ellas, bueno, pues tienen un desarrollo de acuerdo también al momento histórico en el que se realizaron. Es decir, como ya habíamos mencionado en algún momento, la literatura es un reflejo de la realidad y bueno, en algunos casos también funciona como un documento de carácter histórico. ¿Okay? En otros sentidos también es importante tener en cuenta que la cosmovisión, es decir, la forma de ver el mundo, de ver la vida de los diferentes autores, pues hay que entenderlo desde su contexto. Es decir, tenemos que entender que los autores no están escribiendo en nuestra época y que por lo tanto lo que ellos creen de la realidad o lo que ellos mitifican de la realidad, bueno, pues ciertamente obedece a un momento político, económico, social, ¿no? Inclusive tecnológico que estos artistas, estos autores están viviendo. Así pues, bueno, pues iniciemos nuestra sesión 12ª. La literatura antigua. Aquí dice, la mitología, fuente inagotable de temas literarios. La mitología fue quizá, en buena medida, la manera en la que los autores griegos y también quizá también romanos más bien, bueno, pues también echaron a andar su imaginación y mezclándolo con la realidad, ¿sí? Es decir, con esa explicación mitológica de lo que ellos vivían, mezclándolo con lo que ellos estaban viviendo en ese momento, bueno, pues nos dieron como resultado la literatura antigua. Dice, cada cultura tiene una explicación diferente sobre el origen del mundo y del hombre. Los griegos lo representaron a través de bellísimos mitos. ¿Qué quiere decir esto? Todas las culturas asiáticas, occidentales, europeas, africanas o inclusive las mesoamericanas se explicaron el origen del mundo a través de los mitos. ¿Qué es esto de los mitos? Los mitos son explicaciones mágico-religiosas de la realidad, es decir, de dónde venimos, para qué venimos y bueno, quiénes nos crearon. Entonces, bueno, pues los griegos no fueron la excepción y también ellos a través de sus bellos mitos, bueno, pues nos recrearon lo que es su realidad. Los personajes de estos mitos eran los dioses y los héroes. Los dioses eran inmortales y sumamente poderosos, pero también tenían mucho parecido con los humanos. Inclusive compartían con los hombres sus virtudes y defectos. Así es. La mitología griega y la mitología romana, es decir, las deidades de estos dos pueblos o de estas dos culturas clásicas, tienen como característica, ¿sí?, que no solamente reúnen el parecido físico al hombre, ¿no?, sino que también reúnen sus virtudes, pero también reúnen sus defectos. Esto choca en cierta medida con la mitología o más bien con el origen del cristianismo, que en buena medida también es el origen de la cultura occidental o también perfiló o deformó o manipuló en algún momento la cultura occidental. ¿Cuáles eran los defectos? Pues los celos, la envidia, el rencor. Es decir, los dioses griegos también desataban ese tipo de pasiones tal como los hombres. Otros mitos eran protagonizados por los llamados héroes, estos hombres que tenían cualidades extraordinarias por ser hijos de un dios y de un mortal. Es decir, los héroes como Aquiles, ¿no?, representaban ser casi unas deidades, salvo que tenían algunos puntos débiles, ¿no?, como el mismo caso de Aquiles, que bueno, pues de ahí viene la expresión del talón de Aquiles, ¿no? Él, bueno, pues era inmortal en todo su cuerpo o era impenetrable en todo su cuerpo, a excepción de sus talones.
Dice, los dioses griegos, inagotable fuente de inspiración para los poetas, es decir, para los poetas de su época, fueron adoptados posteriormente por los romanos, es decir, los mitos griegos también en algunos casos sabemos de ellos gracias a la herencia que dejaron en los mitos románicos. Y desde entonces hasta la actualidad, durante siglos y siglos, los mitos griegos han inspirado muchas manifestaciones artísticas de poetas, escritores, escultores y pintores. ¿Qué quiere decir esto? Que la mitología griega no solamente generó o idealizó obras pictóricas, escultóricas, líricas o narrativas en su momento, sino que siguen siendo, inclusive hoy en día, fuente de la inspiración de los artistas, es decir, de los poetas, de los narradores, de los escultores, de los pintores, e inclusive hoy en día hasta podremos decir de nuevas artes, inclusive como el cine. Es decir, los mitos han reflejado tanto así las virtudes y los defectos humanos, ¿sí? Han reflejado tanto así las formas de entenderse, las pasiones humanas, que hasta la fecha siguen siendo fuente de inspiración para la creación artística. El arte griego se caracterizó por la búsqueda de la belleza y la perfección de los artistas, en especial los escultores se esforzaron por expresar la belleza ideal del cuerpo humano, que estaban en el equilibrio y la armonía. ¿Qué quiere decir esto? Los griegos, por lo menos el arte escultórico griego, nos puede dar una idea más o menos de qué es lo que ellos pensaban del arte, qué es lo que ellos pensaban de la construcción, de la belleza, de la fascinación estética. Y bueno, ahí lo que vamos a conjuntar, bueno, pues es un equilibrio y armonía. Hay que tomar en cuenta que las obras escultóricas del arte griego, bueno, pues son prácticamente réplicas de los cuerpos humanos y por lo tanto, bueno, pues ahí hay una dimensionalidad, hay un equilibrio y bueno, pues por lo tanto hay una armonía. La literatura griega. La literatura griega inicia en cierta medida gracias a la poesía épica. La épica griega alcanzó su máximo esplendor, como dice en la pantalla, con la Ilíada y la Odisea de Homero, aunque se cree que puede ser obra de una asociación de poetas que vivieron a lo largo del siglo IX a.C., escritos en dialecto jónico, es decir, un área dialectal del griego, ¿no? Ya no tiene conexión tan ligada con el griego moderno, con el griego actual, con mezclas de eólico, que es otra variante del griego antiguo. La perfección de sus versos, hexámetros, dáctilos, indica que los poemas son la culminación más que el principio de una tradición literaria. Es decir, que ya venían trabajando los griegos desde tiempo atrás la forma de escribir en estos hexámetros, en estos tipos de versos, y que bueno, ciertamente ya lo que es la Ilíada y la Odisea han alcanzado la perfección, es decir, no son un inicio para ellos, sino para ellos ya es la obra cumbre de su literatura, aunque para nosotros es el inicio de la literatura occidental. Dice, los poemas épicos homéricos, es decir, los de Homero, se difundieron en las recitaciones de cantores profesionales que, en sucesivas generaciones, alteraron el original actualizando el lenguaje. Esa tradición oral se mantuvo durante más de 4 siglos. Es decir, los que interpretaban los versos ante un público, lo que hacían es que en algunas ocasiones iban, si no perfeccionando, sí lo iban actualizando, ¿sí?, a el griego o al jónico o al eólico que en ese momento se estaba hablando. La poesía lírica. El poeta y músico Tepandro, que había nacido en Lesbos, que era una isla ahí en el Mediterráneo, ahí muy cerca de Grecia, pero que vivió casi toda su vida en Esparta, está considerado como el primer poeta lírico griego, aunque fue el que antes compuso música y poesía. La mayor parte de sus poemas eran nomos o himnos litúrgicos en honor a Apolo, ¿no? En honor al dios Apolo, y cantados por un solo intérprete acompañado por la lira. Es decir, estos poemas que escribe Tepandro se presentaban ante un público en el cual, bueno, él recitaba los poemas y, bueno, se hacía acompañar por un solo instrumento, que en este caso es la lira. También de ahí viene el nombre de poesía lírica. La lírica coral surgió en el siglo VII a.C., obra de poetas que escribieron en dialecto dórico, otra variante del griego antiguo, dominante en la región de Esparta y que se utilizó incluso en épocas posteriores cuando los poetas de otros lugares de Grecia adoptaban este género lírico. En el caso de la lírica coral, ya no vamos a encontrar una sola voz, sino vamos a encontrar
inclusive por lo menos hasta llegaban a encontrarse hasta 5 grupos corales. ¿Qué quiere decir esto? Que se colocaban diferentes coros, ¿sí? Y en algunos casos inclusive llegaba a haber diálogo entre los coros, es decir, un grupo de 10 coristas interpretaba una parte del diálogo y el otro grupo también quizá de 10 o más coristas interpretaban la otra. Entonces se encontraba la variante de las voces, lo cual elevaba el nivel estético de la poesía. ¿Ok? La tragedia. La tragedia, bueno, pues comienza ahí en Grecia. Y dice, la tragedia tal y como hoy se le conoce, se cree que fue creada en el siglo VI antes de Cristo por el poeta ateniense Esquilo, que introdujo el papel de un segundo actor, aparte del coro, lo que ahorita acabábamos de mencionar. Sus tragedias, cerca de 90, versan sobre temas tan excelsos como la divinidad y las relaciones de los seres humanos con los dioses. Es decir, las tragedias perdón, de Esquilo no solamente hablan sobre los dioses, es decir, no solamente hablan de la divinidad, sino inclusive ya empiezan a hablar de la divinidad con los hombres. Esto es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Es importante en el sentido de que ya empieza a haber una interrelación, es decir, si estos dioses ciertamente tienen virtudes y defectos de los hombres, bueno, pues quizá Esquilo consideró que era importante esta comunicación entre dioses y mortales, ¿no? Únicamente 7 de sus obras han llegado hasta hoy, entre ellas Prometeo encadenado, ¿no? Que es este hombre, este semidios o este héroe, que le da a los hombres el fuego, ¿no? Y que es castigado por los dioses, encadenándolo a una piedra y, bueno, constantemente siendo hostigado por las aves de rapiña diariamente, quienes comen sus vísceras y, bueno, en la noche se restablece su salud y al otro día nuevamente, ¿no? Hasta un ciclo sin final. Que narra el castigo de Zeus al titán Prometeo y la Orestiada, que es la otra obra de Esquilo, que retrata el asesinato del héroe griego Agamenón por su mujer, ahí está hablándonos de la traición, y el de esta por su hijo Orestes y el posterior destino de Orestes. ¿Ok? La comedia también fue otro género que los griegos mantuvieron, que los griegos desarrollaron, y bueno, uno de los más grandes poetas cómicos fue Aristófanes, cuya primera comedia, Daitaleis, hoy perdida, data de 427. De esta comedia se conoce por la tradición oral, mas no se tiene el texto. Empleando la sátira dramática, ridiculizó a Eurípides en Las ranas y a Sócrates en Las nubes. Estas obras representan la antigua comedia de la literatura griega. Es decir, la comedia griega lo que buscaba era ridicularizar a ciertos personajes. En este caso, Eurípides, que fue un trágico, fue un autor de la tragedia griega, bueno, pues lo ridiculariza este señor Aristófanes y también a Sócrates, ¿no? Al gran filósofo Sócrates, bueno, pues también pasó por la comedia o por la sátira de Aristófanes, ¿no? La comedia griega posterior se divide en dos grupos, que es la comedia media y la comedia nueva. En la media, ejemplificada por las dos últimas obras de Aristófanes, es decir, la comedia media, ¿sí?, es un tipo de comedia en el cual se hace una sátira y se burlan o se ridicularizan de ciertos personajes, ¿sí? En este caso, bueno, también tenemos otras, que es la Asamblea de Mujeres y Pluto, ambas escritas entre el 392 y el 388 antes de Cristo. La sátira personal y política se reemplaza por la parodia. La ridicularización de los mitos y la crítica literaria y filosófica. En el caso de la comedia nueva, es una comedia que está elaborada para un sector, digamos, con un mayor, digamos, en ese momento, nivel, es decir, se utiliza un lenguaje o un estilo más elegante, es decir, de alguna manera estaba elaborada para la aristocracia griega. En el caso de la comedia nueva, media, perdón, está elaborada para un sector más popular, ¿ok? Es decir, la comedia nueva tiene un estilo, digamos, más exquisito en el ámbito literario. Homero, vamos a hablar de Homero y de la Ilíada. No podríamos dejar de hablar o de tomar en cuenta a Homero. Y dice, Homero, nombre tradicionalmente asignado al famoso autor de la Ilíada y la Odisea, las dos epopeyas
de la antigüedad griega. Es decir, Homero quizá va a pasar a la historia, o más bien ya pasó a la historia, como uno de los grandes escritores de la literatura antigua griega. En el caso de la Ilíada, dice, las dos epopeyas narran hechos legendarios que supuestamente ocurrieron muchos siglos antes de la época en que fueron escritos. Se supone que Homero narra acontecimientos, ¿no?, que fueron desarrollándose muchísimo antes de que él los escribiera. La Ilíada se sitúa en el último año de la guerra de Troya, que constituye el telón de fondo de su trama. Narra la historia de la cólera del héroe griego Aquiles, insultado por su comandante en jefe Agamenón. El joven guerrero Aquiles se retira de la batalla, abandonando a su suerte a sus compatriotas griegos, que sufren terribles derrotas a manos de los troyanos. Aquiles rechaza todos los intentos de reconciliación por parte de los griegos, aunque finalmente cede en cierto modo al permitir a su compañero Patroclo ponerse a la cabeza de las tropas. Es decir, nos narra una serie de hechos, inclusive que podríamos relacionar en la política, del por qué se gana o se pierden las batallas. Patroclo muere en el combate y Aquiles, presa de la furia y el rencor por la muerte, dirige su odio hacia los troyanos, a cuyo líder Héctor, hijo del rey Príamo, derrota en un combate singular, ¿no? Ahí está, de hecho, la narración del combate entre Héctor y Aquiles, ¿no?, que además es una narración muy larga, en la cual también podemos encontrar algunos elementos de la cultura griega. Es decir, una cosa interesante es la manera en la que Homero empieza a narrar la batalla. Nos habla de la vestimenta, nos habla de la gesticulación de estos personajes, de su corpulencia, es decir, también describe cómo son físicamente, el ambiente, el lugar donde se desarrolla la pelea, e inclusive hasta podríamos hablar de las tecnologías que en ese momento tenían desarrolladas con respecto a la guerra. El poema concluye cuando Aquiles entrega el cadáver de Héctor a Príamo para que éste lo entierre, reconociendo así cierta afinidad con el rey troyano, puesto que ambos deben enfrentarse a la tragedia de la muerte y el luto. Es decir, Aquiles, bueno, pues por la muerte de Patroclo, y en el caso del rey Príamo por la muerte de su hijo Héctor, ¿no? Vamos, aquí también estamos hablando de los sentimientos humanos, ¿no?, que en este caso es la muerte y el luto, es decir, el desprendimiento de los seres queridos. Por otro lado tenemos la Odisea, y bueno, la Odisea narra el género del héroe, el regreso del héroe griego Odiseo de la guerra de Troya, es decir, de la anterior. En las escenas iniciales se relata un desorden en el que ha quedado sumida la casa de Odiseo tras su larga ausencia. Un grupo de pretendientes de su esposa, Penélope, está acabando con sus propiedades. A continuación la historia se centra en el propio héroe. Es decir, al principio nos narra cómo se termina la guerra de Troya y cómo Odiseo piensa regresar a su casa, pero también lo que hace Homero es narrarnos cómo su esposa, ¿sí?, que además es pretendida por muchos otros hombres, ¿no?, ya que muchos pues le advierten que quizá lo más seguro es que Odiseo haya muerto. Bueno, pues la pretenden, y bueno, pues así como la pretenden, ciertamente empiezan a acabar con sus bienes. En ese sentido, Penélope, bueno, se resiste a hacer caso a las pretensiones de todos estos sujetos, y bueno, por ahí describe una escena muy hermosa, en la cual, bueno, Penélope les da, vamos, tiene una manera de darles largas ante sus pretensiones, tejiendo, ¿no? Por ahí habría que revisar la obra. El relato abarca sus 10 años de viajes, en el curso de los cuales se enfrenta a diversos peligros, es decir, la vuelta de Troya allá a su casa, bueno, pues le va a tardar 10 años a Odiseo, ¿no? En el curso de los cuales se enfrenta a diversos peligros, como el cíclope devorador de hombres, Polifermo, y amenazas tan sutiles como la representada por la diosa Calipso, que le promete la inmortalidad si renuncia a volver a casa. Es decir, también por ahí encontramos solamente los peligros, sino también la tentación de no regresar a casa bajo otros ciertos beneficios, ¿no? Entre otros personajes de los cuales se retratan en la Odisea, también tenemos a las sirenas, y también por ahí encontraremos al Minotauro, ¿okay? La segunda mitad del poema comienza con la llegada de Odiseo a su isla natal, Ítaca. Aquí, haciendo gala de una sangre fría y una paciencia infinitas, pone a prueba la lealtad de sus sirvientes,
trama y lleva a efecto una sangrienta venganza contra los pretendientes de Penélope. Mata a estos sujetos que además han mermado su hacienda y se reúne de nuevo con su hijo, su esposa y su anciano padre. Es decir, así termina la obra. Cuando él regresa a Ítaca, se encuentra con que sus sirvientes le manifiestan que bueno, pues los pretendientes de Penélope han acabado con su patrimonio o están por acabar con su patrimonio, y bueno, pues él pone a prueba la bondad y la fidelidad de sus sirvientes, bueno, pues acabando con cada uno, bueno, cuando estos le ayudan a terminar con la vida de cada uno de los pretendientes de Penélope. La importancia de la obra de Homero, dice: el mérito de Homero no está en la creación de los argumentos, ya que estos fueron tomados de leyendas muy conocidas de su época. Es decir, él va a reconstruir sus historias, o va a construir sus historias a partir de leyendas o mitos que él escuchó por tradición oral. Sino en el bello lenguaje que emplea para relatarlos. Es decir, para ese momento utiliza un lenguaje bastante elaborado y bastante exquisito, ¿no? A lo largo de la obra se suceden poéticas descripciones y hábiles recursos con los que Homero da vida a sus personajes. El uso de la metáfora en el caso de las obras de Homero es una cosa verdaderamente gustosa. Todo el tiempo hace presencia de ello, pero de una manera tan diversa que, bueno, pues no se hace pesada la lectura de la obra, ¿no? El más conocido de estos recursos es el empleo de los epítetos con los que acompañan los nombres de sus protagonistas. Aquí ponemos algunos ejemplos en la pantalla. Dice: Aquiles, el de los pies ligeros; Odiseo, el destructor de las ciudades; y Atenea, la de los ojos de lechuza. Es decir, estos epítetos, que son los que están acompañados, con los que se acompañan los nombres, es un recurso que utiliza Homero en su narrativa al contar todo esto, y que ciertamente también nos hablan de las virtudes o de las características de los personajes. Por otro lado, pues tenemos la literatura romana o románica, como también se le conoce, y en este sentido, en el caso de la literatura romana, bueno, pues a la llegada de los conquistadores griegos, romanos, bueno, pues ellos van a tener una fuerte influencia de los griegos. Grecia ya había alcanzado el punto más alto de sus logros culturales e iniciaba la decadencia. Es decir, cuando los romanos llegan a Grecia y los someten, pues ya ciertamente Grecia había pues alcanzado un nivel, un cenit, y ya estaban en la plena decadencia. Pero bueno, pues esto fue aprovechado por los romanos, entusiasmados por una cultura muy superior a la suya. Empezaron por copias de los modelos griegos y bueno, de la arquitectura y también de la escultura, y así construyeron los templos con columnas y frontis, y también esculpieron retratos realistas al estilo griego. Es decir, cuando llegan los romanos a Grecia o a todas las ciudades-estado griegas ya en decadencia, lo que van a hacer no solamente es someterlos, sino que además reconocer la superioridad del pueblo griego y de la cultura griega ante ellos, y bueno, pues lo que van a hacer es tomar algunas partes de esto y empezar a recrearlas, es decir, a imitarlas. Esta adaptación del mundo griego sirvió como fundamento para el florecimiento de las formas artísticas de expresión al interior del imperio. ¿Qué es esto? Que no solamente adoptan las técnicas de fabricación, en este caso de las esculturas, sino que además van a retomar el fondo, es decir, van a absorber, ¿sí?, los sentimientos, van a absorber lo que veían los griegos para plasmarlo en el arte romano. En cuanto a la literatura, los romanos se esforzaron por adaptar a su lengua, el latín, en la lengua romana, los modelos griegos del teatro, la poesía épica y la lírica. Por eso la literatura romana se considera una prolongación de la cultura griega. Es decir, ellos van a extender esta clase de literatura, ¿no? Principales periodos de la literatura latina. Dice: la literatura anterior a la conquista de Grecia era bastante rudimentaria, era muy básica la literatura romana. No existían aún los tres géneros literarios clásicos, épica, lírica y teatro, es decir, en Roma, y consistía en pequeñas composiciones poéticas denominadas las carminas, que se interpretaban en los actos públicos y en las ceremonias religiosas. El siglo III y II es el florecimiento del teatro en Roma. El natalicio de la literatura latina suele ubicarse en el año 240 aproximadamente, antes de Cristo. Ese año los magistrados romanos encargaron a Livio Andrónico, un esclavo griego,
que introdujera y adaptara una comedia y una tragedia griegas para ofrecerlas al pueblo romano como un espectáculo más de los juegos públicos. Ciertamente los romanos, aquí hay que entenderlo, al someter a Grecia tomaron a muchos de los griegos como esclavos, pero eran esclavos con un trato preferencial. ¿Qué quiere decir esto? Los colocaban a realizar actividades de carácter artístico. En algunos casos eran los preceptores de los hijos de los romanos, es decir, de los políticos romanos, ¿sí? Porque, bueno, pues en ese momento se convirtió en una especie de moda que algún senador romano, algún político romano tuviera como preceptor de sus hijos a un griego, ya que esto, bueno, pues al considerar ellos la cultura griega superior a la romana, pues era una especie de símbolo de, digamos, de opulencia, de riqueza, ¿no? El éxito determinó que desde entonces la representación de este tipo de obras se hiciera habitual. Es decir, gustó tanto esta adaptación que hizo Livio Andrónico de una comedia, de una tragedia griega, que, bueno, pues causó tal expectación, causó tal divertimiento entre el pueblo romano, que, bueno, pues decidieron que esto fuera de forma continua, es decir, que se desarrollaran este tipo de obras de manera continua. Pero el teatro romano tiene un objetivo muy diferente al del teatro griego. No pretendía la catarsis o purificación de las pasiones, sino que era un espectáculo más como el circo, cuyo fin era divertir y hacer reír al público. Es decir, de ahí la variante, ¿no? Pero ciertamente sí se va a enriquecer con las formas griegas. Esto se debe fundamentalmente a que el alma romana no existía una conciencia clara del valor ritual que para los griegos tenían las representaciones dramáticas. La puesta en escena de los acontecimientos vividos por los personajes no tenía un sentido trascendental, sino que contemplaba desde el exterior sin lograr la identificación que provocaba la catarsis. Por eso, los romanos prefirieron la comedia a la tragedia, y en especial la representación de las costumbres, situaciones amorosas y de la vida diaria con presencia de los personajes tipo, es decir, personajes tipo nos referimos al herrero, al sastre, es decir, a los típicos personajes de cualquier sociedad, y que culminaba con un final feliz. Es decir, eran más simples las obras que se establecían en el teatro romano. No desataban pasiones, simplemente consistían en mostrar escenas de la vida cotidiana y que todas esas tuvieran un final agradable para el público. Dice la época de Augusto, la edad de oro de la poesía latina. A diferencia de la poesía griega, compuesta para ser recitada o cantada, la romana fue creada para ser leída y difundida a través de un manuscrito. ¿Sí? Es decir, ellos ya tenían otra forma de difundir su literatura a diferencia de la de los griegos. La poesía latina vivió sus momentos más fructíferos y brillantes durante la época del emperador Augusto, de finales del siglo I a.C. a principios del siglo I después de Cristo. Ello se debió en gran parte al propio Augusto y también a su ministro Mecenas, quienes dieron conceder protección a los escritores de la época, tanto épicos como líricos. ¿Qué quiere decir esto? El caso de Augusto, del emperador Augusto, es que gustaba tanto de la literatura, gustaba tanto de la poesía, que bueno, pues se convirtió en un gran patrocinador, y quien lo va a secundar será su ministro Mecenas. De ahí vendrá el término mecenas, que más tarde, en el siglo XVII, en Francia, siglo XVIII, se va a dar a ese nombre va a pasar a ser un término de patrocinador del arte. Esto ya lo veremos más adelante en el arte neoclásico. La épica, en el caso de la épica románica. Las epopeyas griegas despertaron a los romanos deseosos de tener una poesía épica nacional que explicara los orígenes de Roma. Entonces Virgilio, poeta romano, emprendió la tarea de escribir la Eneida. En esta obra se ubican los orígenes de Roma en el admirado mundo griego. Los griegos, ciertamente en su épica, buscaron establecer una relación nacionalista, es decir, generar el origen de ellos. Los romanos no tenían esta tradición y cuando conocen la épica griega lo que van a hacer es imitarla. En este caso el poeta Virgilio lo que va a estructurar es la Eneida, que son las aventuras de Eneas o la vida de Eneas, que bueno, era un griego y que finalmente lo van a conectar con el pasado románico, es decir, los romanos lo que van a hacer es tratar de justificar un nacionalismo en una posible o en una conexión con el mundo griego. ¿Okay? Es decir, era justificar que venían de un mundo glorioso como el que había sido el mundo griego, ¿no? A través de la conexión
idealizada de las acciones de Eneas. La lírica. Durante siglos, los poetas latinos se esforzaron para crear una lengua poética tan rica y expresiva como el griego, pero sus versos no conseguían la gracia y la musicalidad de los versos escritos en la lengua griega. En la poesía lírica, este esfuerzo culminó en el siglo I a.C., con Virgilio y Horacio, inspirándose en los poetas griegos, lograron una poesía lírica propiamente latina y de plenitud. Es decir, será hasta Virgilio y Horacio cuando los intentos de imitar el arte lírico griego, la épica griega, finalmente puedan rendir frutos. En el caso de Virgilio, hay que entender en buena medida, pues vamos, el origen de estos poetas, porque también de ahí entenderemos su arte creativo, ¿no? Es decir, cómo llegaron a ser esos sujetos, esos grandes hombres en las letras, ¿no? Virgilio, en el caso de Virgilio, su padre era un campesino. Virgilio estudió en profundidad las literaturas griega y romana, además de retórica y filosofía en Cremona, Mediolanum, lo que es actualmente Milán. También estudió en Roma y también estudió en Nápoles. Gracias a la producción del político romano Cayo Mecenas, es decir, el ministro de Augusto, Virgilio se vio libre de preocupaciones económicas y pudo entregarse plenamente al estudio y a la literatura. Pasó la mayor parte de su vida en Nápoles y Nola, y entre sus amigos más íntimos figuran su protector y mecenas Octavio, que más tarde se convertiría en el emperador Augusto, y muchos eminentes poetas como el mismo Horacio y como Lucio Vario Rufo. Es decir, Virgilio desde muy joven pudo ingresar a las élites románicas, ¿no? Y a través de mecenas, como dice ahí en la pantalla, pudo conectarse pudo tener conexión con las élites, y a partir de eso gozar de la protección económica, ¿no? Para poderse dedicar a la creación, ¿no? Es decir, no tuvo que enfrentar los trabajos que su padre, lo cual pues también ya nos habla del desarrollo de este personaje, ¿no? De temperamento tímido y melancólico, Virgilio es conocido como el cantor de la naturaleza porque se inició como escritor con dos importantes obras, las bucólicas y las geórgicas, en las que presenta una naturaleza idealizada donde la vida transcurre en forma sosegada, suave y apacible. O sea, esa es de alguna manera la temática, ¿no? Retrata una naturaleza idealizada donde todo es armonioso, donde todo es muy tranquilo, donde todo es agradable. Sin embargo, también es el centro de la patria, a que su obra más perfecta, la Eneida, vincula el origen del pueblo romano con el glorioso pasado griego. Volvemos a lo que habíamos mencionado hace un momento. La Eneida narra las aventuras de Eneas, héroe de la guerra de Troya, que se narra en la Ilíada, quien después de realizar muchas hazañas se instala en el Lacio, región donde más tarde dará comienzo la estirpe romana. Es decir, aquí lo que están buscando es una conexión inclusive con el pasado antiguo griego a través de la guerra de Troya, ¿no? Con la Eneida, Virgilio no solo buscaba explicar los orígenes heroicos de Roma, sino también resumir todo su pasado, sus personajes ilustres y sus instituciones. Es decir, a Virgilio le tocará generar la creación del origen heroico, fuerte y guerrero de Roma. Horacio es el otro poeta latino, y bueno, poeta lírico y satírico romano, autor de obras maestras de la Edad de Oro de la literatura latina. Cuando Virgilio conoció sus poemas hacia el año 38 a.C., le presentó al estadista Cayo Mecenas, un patrocinador de las artes y amigo de Octavio Augusto. Le entregó una propiedad en las colinas de Sabina, donde se retiró a escribir. Horacio, uno de los grandes poetas de Roma, escribió obras de 4 tipos: las sátiras, los épodos y las odas y epístolas. Sus sátiras abordan cuestiones éticas como el poder destructor de la ambición, la estupidez de los extremismos y la codicia por la riqueza o la posición social. En las sátiras, ciertamente, Horacio va a retratar estos vicios humanos, cómo llevan a la destrucción y cómo destruyen la razón humana y convierten a los hombres a la estupidez. ¿Okay? De alguna manera estaba haciendo ahí algunas imitaciones del sátiro o satírico Lucilio, y bueno, utiliza los hexámetros, ¿no?, como manera de escritura.
Los épodos aparecieron también en el año 30 a.C. y se escribieron con anterioridad, ya que reclaman con pasión el fin de la guerra civil que terminó con la victoria de Octavio sobre Antonio en Acticium en el año 31 a.C. y critican mordazmente los abusos sociales. Los 17 poemas cortos en distintos yámbicos de los épodos constituyen adaptaciones del estilo lírico griego creado por el poeta Arquiloco. La poesía más importante de Horacio se encuentra en las odas, en los libros 1, 2 y 3, adaptadas algunas, imitaciones directas de los poetas Anacreonte, Alceo y Safo, o sea, de origen griego. En ellas pone de manifiesto su herencia lírica griega y predica la paz, el patriotismo, el amor, la amistad, el vino, los placeres del campo y la sencillez. Estas obras pues no eran totalmente políticas, también están manifestando otro tipo de emociones y se incorporan con mitos de origen griego, aunque también algunos mitos de origen latino. En esto se nota la influencia de Píndaro y son famosas por su ritmo, ironía y refinamiento. Y fueron más tarde las obras de Horacio imitadas por los poetas renacentistas europeos. Ahora vamos a hablar un poquito de la literatura medieval. La literatura medieval es importante mencionar que en ella ya vamos a encontrar la influencia del cristianismo. Ciertamente a partir del cristianismo o de la generación del cristianismo como tal, como religión y como la religión oficial del Imperio Románico, a partir de finales del siglo II, ciertamente, bueno, pues el cristianismo va a dominar el resto de vida del Imperio Romano hasta el siglo V y más tarde también ciertamente va a dominar la vida cotidiana, la política y a la sociedad de la Alta Edad Media. La mayor parte de las obras, por lo tanto, del periodo medieval o de los inicios del periodo medieval del siglo V, por lo menos al siglo XII, siglo XI, van a ser de carácter religioso. Van a estar escritas por clérigos, que además son los que tienen acceso a la educación, y muchas de ellas van a hablarnos de vida de los santos, vida de los apóstoles, es decir, todas esas obras griegas, latinas, en las cuales se expresaban las pasiones humanas, ciertamente van a dejar si no de existir, ciertamente de escribirse, ya que muchas obras griegas y latinas, pues algunos se van a conservar y otras irán pasando por tradición oral. También por ahí tenemos la intervención, no solamente de toda esta zona latina, es decir, lo que actualmente ocupa lo que es Italia, sino que también vamos a encontrar algunas manifestaciones literarias en los pueblos germánicos y anglosajones, es decir, lo que actualmente es Alemania y el norte de Europa, aunque también la Bretaña por ahí también tiene algunos escritos literarios. En ellos destacan la leyenda de los Nibelungos de origen germánico, ¿no? Y el Beowulf, ¿no? Que es otra obra de origen casi nórdico, ¿no? Por la situación geográfica donde se desarrolla, que es un extenso poema épico considerado una de las obras más importantes de la literatura inglesa. Estas obras, como la leyenda de los Nibelungos y Beowulf, son poemas épicos, son poemas en donde se narran héroes o hazañas de personajes locales de toda esta región germánica y del norte de Europa. Son un poco contradictorias o distintas a lo que es la tradición cristiana, es decir, mientras la literatura medieval ligada a lo que fue Roma escribían pasajes de la vida de los santos, del mismo Cristo o de la Virgen o de los apóstoles, los germanos y los bretanos escribían historias o poemas épicos sobre la historia de sus personajes o héroes de carácter local. ¿Okay? Pero eso no quita la importancia y la trascendencia de esas obras, ¿no? Porque, bueno, es otro intento por hacer algo diferente con respecto a lo que hacían los polos cercanos a Roma, ¿no? Que ya para ese momento están dominados por el cristianismo, ¿ok? A partir del siglo XII y como consecuencia de la consideración de las lenguas romance, ¿cuáles son las lenguas romances habíamos mencionado? Son las lenguas de origen románico, las lenguas de origen latino, como cuáles? El portugués, el castellano, el francés y el italiano.
empezó a desarrollarse en Europa una importante literatura compuesta en los primitivos dialectos, es decir, lo que más tarde serán lo que son las lenguas románicas, que dan origen al castellano, al francés y al italiano. Es decir, se vulgarizó el latín con respecto a la región en donde se hablaba, se empezó a vulgarizar, se empezó a hacer de uso común, y bueno, esto derivó junto con la mezcla de otros dialectos que existían en esas zonas, como España, como Francia, como Portugal, como Italia, a lo que es actualmente este tipo de lenguas. Cronológicamente, las principales manifestaciones literarias de esta época fueron, bueno, los cantares de gesta. Los cantares de gesta fueron de las primeras manifestaciones literarias, que bueno, pues eran poemas épicos, como dice ahí en la pantalla, que los juglares recitaban ante un público diverso, ¿sí? Iban los juglares cantando, ¿no? las acciones de guerra de los caballeros andantes, y bueno, pues también era una forma en la que la gente se enteraba de los sucesos lejanos. Relataban la historia de un personaje, generalmente de carácter histórico, que sintetizaba los valores de la comunidad. Es decir, cantaba las hazañas de un sujeto, sus virtudes, ¿no? Sus hazañas guerreras, su fidelidad a su señor feudal, etcétera, ¿no? Los cantares tuvieron un éxito enorme en su época, actualmente se conservan más de 100, sin embargo los más conocidos son la canción de Roldán, este en el caso de Francia, y que es un cantar francés que ocurre en la época de Carlomagno, y el poema del Cid, que se refiere, bueno, que está compuesta en castellano, o se pudo recuperar en castellano, y que, bueno, narra las acciones de un caballero en el sur de España, ¿no? En la región de Valencia. También después se generó la poesía provenzal, y bueno, esta es la primera lírica culta de una lengua romance. Esto fue al sur de Francia, y bueno, esta, además de que los trovadores, es decir, los que la interpretaban, utilizaban un lenguaje ya más estilístico, más elegante, también estaban acompañados por música, ¿sí? Música que se componía especialmente para este tipo de creaciones literarias. Los poemas escritos en primera persona, los trovadores creaban un nuevo concepto del amor, el amor cortés, llamado así porque solía darse entre damas y caballeros nobles que vivían en la corte. Es decir, hablaba de las relaciones amorosas de los cortesanos, que era un tipo de amor, bueno, pues hasta cierto punto que se veía más idealizado que el que pudieran tener los enamorados pastores o campesinos o artesanos, ¿no? Que se consideraba un amor de carácter vulgar. Lo que caracterizó el amor cortés es que siempre se trata de un sentimiento altamente espiritualizado que no desdeña un fuerte contenido erótico. Es decir, son esos amores que ahorita llamaríamos o podríamos decirles de carácter rosa. La amada, generalmente casada con un señor poderoso, es descrita por el poeta como un ser frágil, puro y dotado de las más elevadas virtudes, ¿no? Que en algunos casos está esperando a su señor, quien se fue a guerrear quizá a las cruzadas. Las novelas de caballería, dice, son las primeras composiciones escritas en prosa. Ese es el origen de la novela moderna. ¿Ok? Estas narraciones contaban las hazañas de un caballero cuyo principal propósito no era otro que defender a su señor y conquistar el corazón de una virtuosa dama. Uno de los motivos principales de la novela de caballería, bueno, fue generada, o sea, sus temas principales, la figura del rey Arturo, ¿no? Un sujeto vasto en virtudes, ¿no? Y sus caballeros de la mesa redonda, que eran el prototipo del personaje caballeresco, es decir, eran el prototipo de aquel hombre gallardo, virtuoso, fuerte y además fiel a su amada y a su señor. Las novelas de caballería tuvieron gran éxito en toda Europa. El autor más conocido es Chrétien de Trios, quien es considerado además como uno de los creadores de la novela moderna. Por eso introdujeron nuevas formas métricas e incorporaron recursos más refinados y elegantes. Entonces, bueno, pues ciertamente también gracias a este género de la novela de caballería es que se pudieron consolidar las lenguas de carácter románico. También otro estilo fue el Dolce Stil Nové, que se generó en lo que actualmente es Italia, y que, bueno, pues en este sentido es una corriente que lo que buscó fue renovar la manera de hablar del amor, ¿no? Y bueno, ellos retratan el amor como un sentimiento puro, delicado, ¿no? Y que finalmente solamente puede darse entre los amantes corteses, ¿no?
También el cuento es algo que se origina, nace de la tradición oral. La gente comúnmente recitaba cuentos o más bien contaba historias de la región y estos se fueron convirtiendo poco a poco en relatos que alguien o algunos fueron retomando, es decir, se iba pasando de, tradición de generación en generación un relato, llegaba alguien que lo escuchaba y lo que hacía es que lo empezaba a escribir, obviamente también le añadía algunas cosas. Entre los, cuando se cree que nace como género, es gracias a los cuentos de Canterbury, de Chaucer, y el de Cameron, de Giovanni Boccaccio. En esta última obra se considera como un verdadero testimonio de la cultura característica de la Baja Edad Media. Es decir, se cansaron de relatar y mejor prefirieron transcribir. Dante Alighieri es quizá la cumbre de esta literatura medieval, ya que la obra de Dante Alighieri pues marcará el fin de esta alta edad media y el principio de la baja edad media, que será el Renacimiento o el principio o comienzo del Renacimiento. Dante Alighieri pues, escribió una obra llamada La Divina Comedia, que habla de, como dice ahí en la pantalla, de los viajes de Dante a los infiernos en busca o en el rescate de su amada Beatriz. Se supone que en su viaje a los infiernos es conducido por el poeta Virgilio, el de la Eneida, y bueno, logra salir de los infiernos, que además es la primera obra literaria que nos habla de los infiernos, y logra llegar al paraíso. Esta obra, ciertamente, es un catálogo del pensamiento político, ya que en ella, dentro de los infiernos y dentro de las bestias y dentro de aquellos animales horrorosos de los que describen los infiernos, ciertamente hace una crítica y hace una sátira de algunos personajes políticos en el aspecto de la nobleza, pero también políticos en el aspecto del clero, o sea, hace comparativos. También está interpretado, se puede interpretar de diversas formas, como ahí dice en la pantalla, en el sentido literal, en el sentido alegórico, el moral y el místico. Aquí lo que hace es una dramatización de la concepción cristiana de su época y hasta cierto punto también la critica, ¿no? También habla, bueno, pues de una purificación del alma, ¿no? Y bueno, pues dice que la purificación del alma guía a la razón y al amor. Por otro lado tenemos otro también importante escritor, también casi contemporáneo de Dante Alighieri, que es Giovanni Boccaccio, ¿no? Que bueno, en el caso de Giovanni Boccaccio, bueno, pues él tiene estudios de contabilidad y luego de derecho canónico y al final deja todo eso por los estudios clásicos y científicos. Su obra más importante quizá es el de Cameron, que bueno, se escribe en el siglo XIV o él escribe en el siglo XIV. Y bueno, aquí lo que hace es que desarrolla diversos relatos, entre los cuales los que más figuran, bueno, pues es aquel en el que un grupo de hombres y mujeres permanecen juntos en una villa lejana durante 10 días, ¿no? En esa narración describe el cuerpo humano, ¿no? Habla de la desnudez del cuerpo y habla de las relaciones humanas, ¿sí? Las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres. En este tipo de narraciones, ciertamente hay que tomar en cuenta que son escandalosas para su época, por lo menos el de Cameron, de Boccaccio, ya que el hablar o la descripción del cuerpo humano, pues para ese momento es algo muy complejo, en el sentido de que, bueno, pues vienen de una tradición cristiana con una fuerte carga moral, ¿no? Y hasta cierto sentido, pues una carga social muy fuerte. También hay que entender que tanto Boccaccio como Dante Alighieri pertenecían a los grupos a la élite de ese momento, ¿no? Es decir, no son unos pastores, no son unos campesinos que están escribiendo cosas que a lo mejor vivieron, no. Son autores que de alguna manera pueden escribir este tipo de cosas porque pertenecen a la élite ilustrada de su época, ¿sí? Hay que entender que todas estas corrientes literarias nacen, ¿sí?, en los círculos, digamos, de poder y poco a poco van descendiendo hacia las clases de tipo popular.
Eh, el Decameron está considerada la primera obra plenamente renacentista, ya que se ocupa solo de aspectos humanos y sin hacer mención a temas religiosos y teológicos. Al caso contrario de Dante, Dante sí habla de cuestiones religiosas, habla de cuestiones de idealización de Dios y demás, y en este caso Boccaccio no lo hace. Es notable por la riqueza y variedad de los cuentos que alternan entre solemnidad y el humor, por la brillantez de su escritura y por su penetrante análisis de los personajes. Es decir, él ya se empieza a meter con la manera de pensar de los personajes, cosa que los autores anteriores no habían logrado. Por ahí un poquito Dante, pero no con la calidad, ¿no? O no con la magistralidad de Boccaccio, ¿no? Eh, aquí hay muchas fuentes, se habla de las fuentes de Boccaccio, bueno, pues se habla que utiliza a los franceses, a los clásicos griegos, a los latinos, relatos populares y observaciones de la vida italiana de su época. Es decir, es una obra muy rica porque no solamente habla de su lugar, del lugar en donde él habita, sino inclusive toma relatos muchísimo más viejos, ¿no? Que llegan a él seguramente la mayoría de ellos por tradición de carácter oral. El Decameron rompió con la tradición literaria y por primera vez en la Edad Media Boccaccio presentó al hombre como artífice de su destino. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que Boccaccio ya no está hablando del hombre como un instrumento de Dios, sino del hombre como aquel que puede generar su propio destino y no tiene que hacer una construcción idílica de Dios, ¿no? Sino que el hombre por sí mismo se puede regir. La literatura renacentista. En el caso de la literatura renacentista, sus características generales es que, bueno, pues van a tomar, como lo dice su nombre, un renacer, y van a renacer en una idealización de la literatura clásica. Es decir, los renacentistas van a tomar como ejemplo a los escritores tanto griegos como romanos de la Edad Antigua. Durante el Renacimiento, en cambio, bueno, pues predominó en el arte una intencionalidad estética, es decir, buscan construir una estética, a diferencia de la Edad Media, que solamente buscaban transmitir la vida de los santos. En el caso de los renacentistas ya están buscando una creación más estilística, más elaborada, más idealizada, ¿no? Con respecto a las obras medievales, aquellas que decíamos que solamente buscaban narrar los pasajes o las vidas de los santos. Petrarca es uno de los grandes poetas de la literatura renacentista y bueno, pues en su caso, bueno, pues su obra perduró y ha perdurado, ¿no? Temas de la literatura renacentista, bueno, pues ellos van a tener como temas principales el amor, pero el amor cortés a través de la poesía provenzal, y bueno, es un sentimiento idealizado para ellos y además insatisfecho, o sea, no solamente lo idealizan, sino es algo que además nunca se consigue de manera total. La naturaleza, también para los renacentistas la naturaleza es importante, es una naturaleza armónica que lo que busca es abstraerse de la vida, digamos, urbana o cotidiana que se vivía en los centros urbanos, en las ciudades, en las villas, en los pueblos. También la mitología, van a hacer uso de los mitos, de las pasiones míticas, también van a hacer uso los renacentistas, y también, primordialmente quizá, la literatura renacentista va a ser un llamado al goce de la vida, ¿no? Es decir, allá no depender de la voluntad divina, de la voluntad de Dios, sino más bien hacer uso de lo que les da la naturaleza y tratar de disfrutarlo al máximo. En el caso vamos a hablar solamente de dos renacentistas importantes, que este caso es Francesco Petrarca, y bueno, pues con Petrarca vamos a encontrar, bueno, pues que será más tarde el inspirador de Garcilaso de la Vega, en el caso de la literatura española, de Quevedo, e inclusive de William Shakespeare, ¿no? Ahora, en este caso, Petrarca ya va a ser, de alguna manera, va a afianzar lo que es la lengua italiana. Ciertamente, si Dante ya lo había hecho, Boccaccio lo había intentado también. Con Petrarca es con quien se afianzará lo que actualmente conocemos como la lengua italiana. Por otro lado, tenemos a Shakespeare, ¿no? Que es británico, y en su caso, bueno, pues su obra fue muy vasta, no solamente escribió prosa, sino también escribió teatro y también escribió poética.
es decir, también se fue a la lírica. Los sonetos quizá es una de las cosas a la que menos atención se le ha puesto a la obra de Shakespeare, ya que todos conocemos sus tragedias, ¿no? Romeo y Julieta, Otelo, Macbeth, ¿no? Que también son obras de teatro. Y en el caso de la poesía shakespeariana, bueno, pues tenemos los sonetos, ya que, bueno, pues utiliza la perfección rítmica en este género de la literatura. El conjunto de sonetos abarca diferentes ciclos temáticos, cada uno relacionados con los estados de ánimo del ser humano. La soledad del amante, el éxtasis de la contemplación de la belleza, la muerte, la plenitud del amor. Es decir, ahí están los sonetos de los que habla en cada uno de ellos, ¿no? Ahora bien, también su obra se clasifica en comedias, en dramas históricos y en tragedias. En este caso, Shakespeare, ¿no? En sus comedias, pues hace uso de la fantasía, del color, y bueno, pues también sus personajes son extraídos de la tradición popular, ¿no? Tal como originalmente es la comedia, pero bueno, pues ahí tienen algunos ejemplos como Sueño de una noche de verano, Las alegres comadres de Windsor y Las noches de Epifanía. Entre los dramas históricos está protagonizado por personajes de la historia inglesa o de la antigüedad como Ricardo II, Enrique IV y Julio César, y también ahí tiene las tragedias, ¿no? Que ya las habíamos mencionado, que son Otelo, Macbeth y Romeo y Julieta. Fin de la lección. En esta lección, ¿qué aprendimos o qué revisamos? Hablamos de la literatura griega y latina, de la cual podemos generar o podemos decir que en el caso de la primera, de la griega, tiene su origen en los mitos y que estos mitos poco a poco fueron reflejados en las pasiones humanas y que posteriormente, debido a su grandeza, los autores latinos o romanos van a copiar o imitar más bien el arte griego, ¿no? Y lo van no solamente lo van a copiar, sino que harán de él una extensión, aunque también por ahí tenemos al poeta Virgilio, quien lo que va a hacer es tratar de conformar una idea de nación, de la nación romana o del Estado romano a partir de la literatura. Hay que tomar en cuenta que la literatura no solamente sirve para divertimento, no solamente sirve para entretenernos o para imaginar más, sino también toma en cuenta, alumno, que la literatura también sirve inclusive para la construcción de un Estado. La literatura medieval, también hablamos de ella, hablamos de la primitiva literatura medieval, ¿no? Dijimos que, bueno, pues se creaban netamente en la primera parte de la Edad Media relatos sobre los apóstoles, la vida de Cristo, la Virgen, santos y demás, ¿no? Y que posteriormente culmina con la obra de Dante Alighieri, que ya trae una crítica social, ya trae un estilo, ya trae una mayor construcción de la imaginación y de la misma obra en sí, ¿no? Y también, bueno, pues también por ahí hablamos de la literatura renacentista, hablamos de Boccaccio como la primera obra renacentista a través de su Decameron, y bueno, cómo este Decameron va a estallar en otros personajes, en otros autores como lo fueron Petrarca y más tarde William Shakespeare, una vena creativa, ¿no? En la cual ya no solamente se habla de pasiones humanas o de mitos, sino también se mezclan con la política y se mezclan ciertamente con un afán creativo que no solamente ya ve las pasiones, sino también verá la vida cotidiana. Por esta tarde es todo y bueno, pues nos vemos en la siguiente lección.